Cuando guste puede iniciar, licenciado. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes, estimados participantes. Es un gusto saludarlos a través de esta plataforma virtual. Primeramente, expresar un agradecimiento especial a esta prestigiosa empresa que hace posible que estemos conectados a través de la virtualidad y poder brindarles, ¿no?, algunos alcances en relación a este tópico tan interesante que son las complicaciones en la ventilación mecánica. ¿Sí? Eh, Vamos a desarrollar este tópico. Deseamos que sea el desarrollo de esta actividad de manera participativa. Desearía de una forma especial que ustedes puedan formular sus interrogantes a través del chat del Zoom y también cuando ustedes estimen pertinente pueden activar el audio. ¿Sí? Una vez que activan el audio, formulan su interrogante y lo vuelven a colocar en el modo silencio. Eso con el único propósito de no interferir la comunicación. ¿Sí? Muy bien, vamos entonces a disertar sobre este tópico con las recomendaciones que ya les hemos indicado. Bueno, como es costumbre, siempre nosotros debemos agradecer a nuestro Hacedor por la vida y por la salud. Es muy importante el soporte espiritual, pedir por nuestra familia, por nuestros amigos, por nuestros seres queridos. En realidad siempre es bueno no estar congraciado con nuestro Señor, ¿sí? Estamos atravesando momentos difíciles, momentos de crisis. Lastimosamente, este clima de inseguridad que vive nuestro país es una situación un poco complicado de manejar y lo único que tenemos que es protegernos, ¿sí? Nos indican que la vida es lo más preciado en este mundo y nosotros nos tenemos que esforzar para poder conservarlo. Y para ello, lógicamente que nos estamos preparando, ¿sí? Por eso que yo los felicito a cada uno de ustedes, ¿no?, en tener esa vocación, esa convicción de prepararse, de entrenarse para poder mejorar sus competencias profesionales, ¿sí? Mientras que nosotros incorporamos, ¿no?, un bagaje de conocimientos y también adquirimos experiencia, eso nos da confianza y nos da seguridad, ¿sí? Ustedes saben de que cuando atendemos pacientes críticos, necesariamente no podemos cometer errores, ¿sí? La tendencia es no cometer errores, ¿sí? Es cero errores. Por eso que necesariamente ustedes tienen que tener un entrenamiento continuo, una capacitación continua, tratando de poder, ¿no?, disipar todas las dudas que a veces nosotros tenemos en base a las diferentes situaciones clínicas que se pueden presentar tanto, ¿no?, en el ambiente intrahospitalario como también en el extrahospitalario, ¿sí? Por eso que les voy a pedir de una manera muy especial que ustedes realicen, ¿no?, todas las interrogantes de este tópico. Yo sé que la ventilación mecánica no se maneja muy recurrentemente en las unidades de cuidados intensivos, ¿sí? Pero también lo manejamos, ¿no?, en los servicios de emergencia y en algunas unidades de hospitalización, ¿sí? Y para eso necesariamente el personal de enfermería tiene que estar adecuadamente preparado. ¿Sí? Muy bien. Para poder hacer un abordaje de las complicaciones de la ventilación mecánica, primero vamos a recordar, ¿no?, parte de la fisiología respiratoria. ¿Sí? Es importante tener en cuenta todas las estructuras anatómicas, la morfología de nuestro sistema respiratorio y también cómo se produce toda la fisiología de la respiración. ¿Sí? En base a eso, lógicamente que nosotros tenemos una apreciación más objetiva de lo que pueda estar sucediendo con el paciente, ¿sí? ¿Por qué el paciente ha sido sometido a ventilación mecánica? ¿No? Y la ventilación mecánica, ¿cómo puede influir de manera positiva y de manera negativa? Necesariamente tenemos que tener bastante precaución cuando nosotros sometemos a ventilación mecánica, ¿sí? Porque siempre existe el riesgo potencial de que se puedan generar complicaciones, ¿sí? Por eso vamos a brindarles algunos alcances que ustedes los tienen que tener en consideración para que ustedes eviten cometer algunos errores.
¿Sí? Muy bien. Bueno, recordando la fisiología del sistema respiratorio, ustedes saben que el sistema respiratorio tiene cuatro sucesos funcionales. El primer suceso funcional es la ventilación, ¿no? La ventilación, ¿sí? Ustedes saben que la ventilación pulmonar es un proceso del ingreso del aire atmosférico que contiene oxígeno, ¿no? Y la salida del CO2. Nosotros conocemos que en la atmósfera hay una concentración de gases. ¿Qué gases tenemos en la atmósfera? En la atmósfera tenemos, por ejemplo, el gas nitrógeno, que tiene aproximadamente un 78%. Después tenemos el oxígeno, que lo utilizamos para nuestro metabolismo celular. ¿Cuál es el porcentaje de oxígeno que tenemos en la atmósfera? 21%. ¿Sí? Después tenemos el gas argón, que tiene un porcentaje aproximado de 0,7%. Después el dióxido de carbono, 0,3%. ¿Sí? Eso es la concentración de los gases en la atmósfera. ¿Sí? Esa concentración de los gases en la atmósfera, lógicamente que nos genera una presión barométrica y o una presión atmosférica. ¿Cuánto es esa presión barométrica? 760 milímetros de mercurio. ¿Sí? Todo lo que está por encima, ¿no? De 760, lógicamente que se considera como presión positiva. Y lo que está por debajo de 760, lógicamente que se considera como una presión negativa. ¿Sí? Bueno, para que pueda ingresar el aire atmosférico que contiene oxígeno a través de nuestra vía respiratoria, necesariamente nuestra vía respiratoria, va a decir nuestra cavidad nasal, la nasofaringe, orofaringe, hipofaringe, laringe, tráquea, bronquio principal, bronquio derecho, bronquio izquierdo, los bronquiolos intermedios, los bronquiolos terminales, ¿no? Todas esas estructuras de la vía respiratoria superior e inferior son vías de conducción, ¿sí? Vía de conducción del aire atmosférico que contiene oxígeno. Necesariamente para que pueda ingresar el aire atmosférico que contiene oxígeno, toda esa vía respiratoria tiene que estar permeable, ¿sí? Entonces, ustedes han visto, ¿no? Que existen diferentes tipos de insuficiencia respiratoria. Insuficiencia respiratoria tipo 1, ¿no? Que es de orden oxigenatorio, la insuficiencia respiratoria tipo 2, ¿no? Que es ventilatorio, que el problema es ventilatorio, y también tenemos un problema mixto, así como hemos tenido con los pacientes con COVID-19, ¿sí? Ahora, lógicamente, para someter a ventilación mecánica, yo tengo que saber dónde está la falla, ¿sí? ¿Dónde se está generando la falla? ¿Sí? A veces, ¿qué tenemos? Tenemos pacientes con problemas de la ventilación pulmonar. A veces tenemos pacientes, ¿no? Con traumatismos cráneoencefálicos, ¿sí? Pacientes que están debutando con una hipertensión endocraniana. ¿No? Hay veces tenemos hematomas cerebrales, grandes hematomas cerebrales, edemas cerebrales, hemorragias intracraneal que están ocupando los espacios cerebrales, ¿sí? El encéfalo es colapsado y lógicamente que compromete el tronco encefálico y cuando compromete el tronco encefálico deteriora la ventilación espontánea, ¿sí? Por eso que esos pacientes a veces necesariamente tienen que ser sometidos a ventilación mecánica, ¿sí? El problema básicamente no es de origen pulmonar. El problema es básicamente de la transmisión de los impulsos hacia los músculos inspiratorios. Ustedes saben que el principal músculo inspiratorio es el diafragma. El diafragma es el músculo que divide, ¿no? La caja torácica del abdomen, ¿sí? Entonces, cuando nosotros inspiramos, lógicamente que ese diafragma se va a contraer de manera vertical. Y cuando nosotros expiramos, ese diafragma se relaja. ¿Sí? Ahora, otro importante músculo inspiratorio es el músculo intercostal. ¿Sí? Los intercostales se van a contraer, pero de forma horizontal, para poder generar la expansión de la caja torácica.
¿sí? Si no tenemos una buena expansión de la caja torácica, lógicamente que ese pulmón no se va a poder distender adecuadamente, ¿sí? Ustedes saben que el pulmón tiene fibra elastina y tiene fibra del colágeno. La fibra elastina es lo que permite, ¿no? El crecimiento del pulmón, la distensibilidad pulmonar. Y la fibra del colágeno, lógicamente, que es el que limita el estiramiento, ¿sí? Por eso que cuando nosotros observamos cómo ventila el paciente, lógicamente que tenemos que valorar de una manera adecuada su patrón respiratorio, ¿sí? El volumen de aire que ingresa en cada acto inspiratorio, aproximadamente en el adulto, ese volumen corriente es de 500 mililitros de aire, ¿sí? De esos 500 mililitros de aire que ingresa en cada acto inspiratorio, lógicamente se va a retener un volumen aproximado de 150. ¿Dónde queda retenido ese volumen? Ese volumen queda retenido, ¿no? Entre la vía respiratoria superior e inferior. Por eso que se llama espacio muerto anatómico, que es una vía de conducción, ¿no? Pero donde no se realiza intercambio de gases, ¿sí? Bueno, cuando el paciente ha sido sometido a ventilación mecánica, lógicamente que uno de los problemas que a veces nosotros tenemos es la obstrucción del tubo endotraqueal, ¿sí? Ustedes saben que el tubo endotraqueal está fijado, ¿no? En el tráquea, ¿sí? Pero ustedes saben que los bronquios siempre están produciendo moco. El moco, lógicamente, ¿qué hace el moco? El moco es producido por las células estratificadas, ¿no? Ese moco, lógicamente, que va a generar la lubricación de todo el árbol bronquial, ¿sí? Ustedes saben, cada vez que inspiramos el aire ambiental, a veces el aire puede ingresar demasiado frío o también puede ingresar demasiado caliente. Puede generar una constricción de la mucosa bronquial o puede generar una dilatación, ¿sí? Por eso que ese aire inspirado con el ventilador mecánico necesariamente tenemos que conectar un humidificador. El humidificador, lógicamente, que te sirve, ¿no? Para humidificar ese gas y no genere ¿qué? Que genere, ¿no? Constricción de la mucosa o dilatación de la mucosa por exceso de frío o por exceso de calor, ¿sí? Eso también es importante que ustedes observen cuando el paciente está sometido a ventilación mecánica, ¿sí? Muy bien. El FiO2 que ingresa en cada inspiración es aproximadamente de 0,21%. El FiO2 es la fracción inspiratoria de oxígeno. ¿Cuánto estás inspirando, no? De ese 21% que hay en la atmósfera, ¿cuánto cuánto estás, no? Inspirando. El problema que tenemos, lastimosamente, en los pacientes que son sometidos a ventilación mecánica, cuando tienen problemas respiratorios, por ejemplo, como en el COVID-19, necesariamente, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que sedar, ¿sí? Al paciente tenemos que sedarlo, ¿sí? Porque si no lo sedamos, el paciente lógicamente que va a luchar contra el ventilador, ¿sí? Porque el paciente está despierto, entonces que para que exista una armonía, una sincronización, hay que sedarlo, ¿sí? Por eso que ustedes han visto que se han utilizado diferentes tipos de sedantes, ¿no? El famoso fentanilo que ha sido escaso en esta pandemia del COVID-19, el propofol, ¿no? Entonces, existen diferentes tipos de sedantes que inducen al paciente, ¿no? A una relajación, ¿no? Para que ese paciente se pueda adaptar al ventilador mecánico, ¿sí? Porque el paciente lamentablemente puede luchar con el ventilador y a veces no se acopla bien y a veces no genera adecuada dinámica ventilatoria, ¿sí? Muy bien. Ahora, ustedes saben que el intercambio de gases se produce a nivel de la membrana alveolo-capilar, ¿sí?
Esta difusión de gases, lógicamente que generado, es generado, es generado por una diferencia de presiones, ¿sí? Una presión, ¿no? Que existe en el alveolo. Ustedes saben que esa presión que existe en el alveolo, aproximadamente, ¿cuánto es esa presión de oxígeno? Aproximadamente es de 100 a 104, ¿sí? Ahora, se preguntarán, ¿cómo se genera esa presión del oxígeno? ¿Sí? Entonces, ustedes es de su conocimiento, ¿no? Es de su conocimiento que la presión barométrica, ¿cuánto es esta presión barométrica? La presión barométrica o también presión atmosférica, ¿cuánto es? Ya hemos indicado que es 760 milímetros de mercurio sobre el nivel del mar, sobre el nivel del mar, ¿sí? Muy bien, ahora, si nosotros decimos que la presión barométrica o presión atmosférica es 760, ¿no? Entonces, 760, ¿qué corresponde? 760 es el 100%, ¿no? 760 genera una presión del 100%, ¿sí? ¿Cuánto de oxígeno tenemos en la atmósfera? Bueno, el oxígeno en la atmósfera, lógicamente, ¿qué cuánto es? El oxígeno en la atmósfera es 21%, ¿no? 21%. Entonces, yo quiero determinar cuánto es la presión del oxígeno, ¿no? La presión del oxígeno cuando ingresa a nuestra vía respiratoria. Entonces, esa presión del oxígeno será igual, ¿cuánto? 760 por 760 milímetros de mercurio por 21% entre 100, ¿sí? Entre 100. ¿Alguien me puede indicar cuánto es el resultado? ¿Cuánto es este resultado? No sé si pueden ayudarme con este ejercicio aritmético. ¿Cuánto es el resultado? A ver, los participantes que están en línea pueden multiplicar 760 por 21 entre 100%. ¿Sí? ¿Cuánto sale ese resultado? A ver, los que están participando podrían ayudarme. A ver, deseo que esta intervención de ustedes no sea participativa para que se puedan disipar algunas dudas. ¿Sí? ¿Quién realizó el ejercicio? A ver, pueden responder, por favor. ¿Alguno de los participantes puede responder? ¿Sí? A ver, ¿ninguno? ¿Quién realizó el ejercicio? A ver, vamos a ver. Puedes escribir en el chat. A ver, tenemos a Lourdes Aguado y tenemos a Milagros. A ver. Muy bien, Lourdes, me dice 159,6. Excelente, Lourdes. ¿Sí? Entonces, la presión del oxígeno es 159,6. ¿Sí? Por eso que tienes que tener bastante cuidado, ¿no? Cuando tú administras oxígeno, pero tú puedes administrar oxígeno a un FiO2 del 100%, ¿sí? Tú puedes incrementar el FiO2 en el ventilador mecánico hasta el 100%, ¿sí? Y lógicamente, eso hasta que se pueda oxigenar las células y los tejidos, ¿sí? Tú no puedes mantener pues, un FiO2 alto cuando ya se ha logrado compensar el déficit de oxígeno, pues. Por eso que en la unidad de cuidados intensivos
necesariamente tenemos que hacer, ¿no?, monitoreo de la gasometría arterial. ¿Para qué? Para poder observar, ¿no?, la fracción inspiratoria de oxígeno, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante el dosaje de gases arteriales, ¿sí? En gases arteriales, lógicamente que nosotros tenemos, ¿no? En gases arteriales, ustedes saben que en gases arteriales, ¿cuánto es el pH en condiciones de normalidad? El pH es 7,35 a 7,45, ¿sí? ¿El pH qué significa? El pH significa el potencial de hidrogenión, ¿sí? Entonces, ustedes con los gases arteriales, con el análisis de gases arteriales, ustedes están haciendo la monitorización, ¿sí? Estás monitorizando cómo el paciente está oxigenando. Si requiere incrementarle el flujo o requiere incrementarle ¿qué? Requiere incrementarle las concentraciones, ¿sí? ¿Cuánto es la presión parcial de oxígeno? La presión parcial de oxígeno en sangre arterial, ¿cuánto es? De 80 a 100 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es la presión parcial del CO2? La presión parcial del CO2 de 35 a 45 milímetros de mercurio. ¿Cuánto es el bicarbonato, el HCO3? Este bicarbonato es igual a 22 a 26 miliequivalentes por decilitro, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Con la ventilación mecánica, lógicamente que nosotros vamos a tratar de corregir los grados de hipoxemia, ¿sí? Entonces, cuando tengo una presión parcial de oxígeno entre 80 y 100, lógicamente que significa que el pulmón está oxigenando adecuadamente. ¿Qué está oxigenando? El pulmón está oxigenando adecuadamente la sangre, ¿sí? Esa sangre venosa mixta que es generada por tu metabolismo celular, ¿sí? Por eso que cuando tú ves en el AGA, en ese paciente que está siendo sometido a ventilación mecánica, si tú tienes, ¿no?, una presión parcial de oxígeno menor de 80, eso se llama hipoxemia leve. ¿Cuándo es una hipoxemia leve? Cuando tu presión parcial de oxígeno es menor de ¿cuánto? Menor de 80 milímetros de mercurio, ¿sí? ¿Y cuándo es una hipoxemia moderada? ¿Sí? La hipoxemia será moderada. ¿Cuándo? ¿Cuándo será moderada? Cuando tu presión parcial de oxígeno es menor de 60. Y la hipoxemia será grave, cuando la presión parcial de oxígeno, ¿cuánto es? ¿Menor de cuánto? Menor de 40. ¿Sí? Entonces, un paciente que está sometido a ventilación mecánica, tú tienes que hacer monitoreo de los gases arteriales, ¿sí? Por eso que en los pacientes que están con ventilación mecánica en la UCI, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer monitoreo de gases arteriales para poder corregir el déficit de oxígeno, ¿sí? Por eso que a veces en la UCI, en los pacientes críticos, nosotros instalamos, ¿qué instalamos? Una línea arterial. ¿Y esa línea arterial para qué me sirve? Esa línea arterial justamente me sirve para hacer el monitoreo de gases arteriales, ¿sí? Por eso que una de las complicaciones de la ventilación mecánica es que el paciente puede tener una hiperoxemia, ¿sí? Exceso de oxígeno, ¿no?, en sangre arterial.
Ustedes saben cuando tenemos un exceso de oxígeno en sangre arterial, el exceso de oxígeno dificulta el transporte de oxígeno. ¿Sí? Es como si tuvieras en la carretera Panamericana Sur, ¿no? Ahora que están retornando los vehículos del sur después de haber pasado un día de playa. Entonces, imagínate que los carros, todos los vehículos, ¿no? Todos los vehículos, cada vehículo es una molécula de hemoglobina, ¿sí? Cada vehículo es una molécula de hemoglobina, ¿sí? Y los ocupantes, vale decir, las personas, serían el oxígeno. La hemoglobina, lógicamente que tiene la capacidad de poder transportar 4 moléculas de oxígeno, ¿sí? Entonces, si tú tienes un exceso de oxígeno en sangre arterial, ¿qué va a pasar? Vas a alterar el transporte de gases. Se va a enlentecer el transporte de gases, ¿sí? Por eso que cuando el paciente está con ventilación mecánica, hay que estar observando esa tendencia, ¿sí? Que no exista exceso de concentración de oxígeno. Por eso que cuando el paciente está con ventilador mecánico, vamos a ir destetando, pues, ¿sí? Al inicio tú le puedes poner un FiO2 del 100%. Y a medida, y a medida que las células y los tejidos, ¿no? Y a medida que las células y los tejidos se vayan oxigenando, lógicamente que ya nosotros, ¿qué hacemos? Comenzamos a disminuir el FiO2. Comenzamos a disminuir el FiO2, ¿sí? Por eso que una de las complicaciones de la ventilación mecánica es la hiperoxemia, ¿no? No es bueno darle exceso de oxígeno. Por eso que hay que hacer el monitoreo, ¿no? De los gases arteriales para ver el comportamiento de la presión parcial de oxígeno y de la presión parcial del CO2. Cada vez que te hablan de presiones parciales de oxígeno y de CO2, te están hablando de la cantidad de oxígeno disuelto en sangre arterial. Tú sabes que el 98% del oxígeno es transportado por la hemoglobina. La hemoglobina, que es una molécula cuaternaria, la hemoglobina, ¿qué hace cuando se une a al oxígeno? Forma la oxihemoglobina, ¿sí? Entonces, el oxígeno es transportado como oxihemoglobina. Cuando está adecuadamente saturado tu paciente está transportando esa molécula de hemoglobina, está transportando 4 moléculas de oxígeno, ¿sí? Por eso hay que observar eso, ¿sí? No sé si se está entendiendo hasta acá. ¿Se está entendiendo? Confírmame. A ver, Lourdes me dice, ¿es igual al neonato? Muy buena pregunta, Lourdes. Yo te pregunto, ¿cuál es la diferencia entre el pulmón del adulto y el pulmón del niño? ¿Cuál sería la diferencia? Indícame. ¿Cuál sería la diferencia del pulmón del niño con el pulmón del adulto? ¿Cuál sería la diferencia? Dime, ¿cuál sería? A ver, pregunto. El pulmón del neonato, ¿no? Es poco distensible, tiene buena distensibilidad, ¿no? Tiene buena elasticidad. ¿Cómo es el pulmón del neonato? A ver, coméntame. El pulmón del neonato, ¿cómo es? Es igual, tiene la misma distensibilidad, tiene la misma elasticidad, tiene la misma viscosidad. Lógicamente, a ver, acá tenemos la respuesta. Muy bien, Lourdes, es menos distensible. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque el pulmón, ese pulmón de gato del neonato, está en proceso de desarrollo.
¿sí? Está en proceso de desarrollo. Entonces, es como si tuvieras un globo, pues, ¿no? Mira, a ver, te explico. Esto también es importante que tú lo tengas en consideración. ¿Ah? A ver, te voy a explicar con gráfico. ¿Ah? Vamos a suponer que esto es el pulmón, este es el alveolo, este es el alveolo del adulto. Este es el alveolo del adulto. ¿Ah? Este es el alveolo del adulto. ¿Ah? Este es el alveolo del adulto. ¿Ah? Y este es el alveolo del neonato. ¿Sí? Este es el alveolo del neonato. ¿Sí? Muy bien. Tú sabes que existen, ¿no? Para que se pueda generar la ventilación alveolar, ¿no? Ustedes saben que la presión intrapulmonar, o también conocida como presión alveolar, tiene que ser más negativa o menos negativa. Para que el alveolo pueda distenderse, esta presión intraalveolar o intrapulmonar es más negativa o menos negativa. ¿Qué opinas? ¿Más o menos? Más negativa, excelente. ¿Y por qué tiene que ser más negativa, más negativa? Tú sabes que este alveolo, tiene neumocitos tipo 1 y también tiene neumocitos tipo 2, pues. El neumocitos tipo 1 aproximadamente tenemos 90%. Entonces, estos neumocitos tipo 1 que tienen los alveolos, ¿de qué se encargan? Se encargan del intercambio de gases. Y el neumocito tipo 2, ¿de qué se encarga? Se encarga de generar, de producir el surfactante. ¿Sí? El surfactante, ¿por qué es importante? ¿Por qué es necesario? Porque el surfactante, que es lo que me va a generar, es la disminución de la tensión alveolar. ¿Sí? Entonces, cuando hay disminución de la tensión alveolar, este alveolo se distiende. ¿Sí? Es como si estuvieras inflando un globo, pues, un globo. ¿Sí? Ahí está. Alveolo distendido. ¿Sí? Muy bien. Entonces, cuando se distiende adecuadamente el alveolo, ¿qué genera? Genera un adecuado volumen intraalveolar. ¿Sí? Por eso que la presión, por eso que la presión tiene que ser más negativa, pues. ¿Para qué? Para poder distender el alveolo. ¿Sí? Ahora, eso es cuando tú inspiras. Pero cuando tú expiras, la presión se hace menos negativa. Entonces ese alveolo es como si estuviera retraéndose, pues, ¿sí? Se retrae el alveolo, ¿sí? Se achica, vamos a llamarlo así, ¿ya? Entonces, al retraerse, la presión se hace menos negativa, pues. Por eso que en la atmósfera la presión es 760. ¿Cuánto va a ser la presión, ¿no? A nivel pulmonar. La presión va a ser menos que la atmosférica, pero ¿va a ser cuánto? Va a ser 758. 7758. 758. ¿Sí? Entonces, 760 menos 758, la diferencia es menos 2. ¿Sí? Por eso que ustedes han visto que cuando se somete a ventilación mecánica, ¿qué es lo que tú haces? Lo que tú haces es programar el PIC, el PIC, ¿sí? El PIC, PIC, PIC. ¿Qué es el PIC?
P-E-E-F. ¿Qué es el PIC? Dime. P-E-E-F. ¿Qué es el PIC? Dígame. Lourdes, ¿qué es el PIC? A ver, Lourdes, ¿estás ahí? ¿Qué es el PIC? Ya, muy bien. El PIC es la presión positiva al final de la expiración. ¿Sí? A ver, para que lo entiendas. Cada vez que tú inspiras, ¿no? Muy bien, Lourdes, excelente. Presión positiva al final de la, ¿de qué? De la expiración. Entonces, mira, ven. Tú inspiras, se llena de aire el alveolo. ¿Sí? Entonces, tú ese volumen, mira, ¿cuánto está ingresando? La cantidad de aire que está ingresando a tus pulmones, ¿cuánto es? Aproximadamente 500 en el adulto, ¿sí? Si lo hacemos espirometría, es de 450 a 550, un promedio de 500, ¿sí? Por eso que en la inspiración, tu alveolo se va a distender. ¿Y para qué se distiende tu alveolo? Lógicamente que para generar una presión alveolar, ¿sí? Entonces, este alveolo adecuadamente distendido genera una adecuada presión alveolar, ¿sí? Entonces, los gases que se encuentran en a nivel intraalveolar es el oxígeno, ¿no? Entonces, ¿qué tiene? El oxígeno tiene una presión, pe. ¿Y cuánto es esta presión del oxígeno a nivel intraalveolar? Esta presión del oxígeno a nivel, esta presión del oxígeno a nivel intraalveolar, presión del oxígeno a nivel intraalveolar, ¿cuánto es? De 100 a 104, ¿no? De 100 a 104. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque a medida que va ingresando el aire atmosférico que contiene oxígeno, tú me has indicado que la presión del oxígeno en la atmósfera es 159. A medida que va ingresando por tu vía respiratoria, esta presión va disminuyendo, pues. En tu nasofaringe será 149. Cuando desciende a tu laringe será 139, en tu tráquea será 129, en tu bronquio no será 119, y cuando llega al alveolo, lógicamente que esa presión, ¿cuánto es esa presión? Cuando llega al alveolo, de 100 a 104, ¿sí? ¿Y cuánto es la presión del CO2 en el alveolo? En el alveolo, la presión del CO2, esta presión del CO2 en el alveolo, ¿cuánto es? Es 40, 40. La presión del alveolo, de la presión del CO2 en el alveolo, ¿cuánto es? Es de 40, ¿sí? De 40, ¿sí? Presión del alveolo, la presión parcial del CO2, ¿no? En el alveolo es de 40. ¿40 qué? Milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces usted me dice, ah, ya, muy bien. ¿Y cuánto es la presión del capilar venoso? Del capilar venoso, tú sabes que este capilar venoso también tiene una presión parcial de oxígeno. ¿Cuánto es la presión parcial de oxígeno? La presión parcial de oxígeno en el capilar. ¿Cuánto es? 40 milímetros de mercurio. ¿Y cuánto es la presión del CO2 en el capilar? La presión del CO2 en el capilar es 46, 47. ¿Sí? 46, 47. Por eso que esta difusión de gases se produce por una diferencia de presión entre las presiones parciales del oxígeno y las presiones parciales del CO2. Para que esta difusión de gases, para que este intercambio de gases sea efectivo,
necesariamente se requiere una adecuada ventilación alveolar. Y también, ¿qué se requiere? Se requiere una adecuada perfusión del capilar. ¿Sí? Si no tenemos esas condiciones, lógicamente que no se genera adecuado intercambio de gas. ¿Sí? Ahora, ustedes han podido observar cuando el adulto tiene una neumonía severa, ¿ya? ¿Qué pasa en la neumonía? Indícame. Tu paciente tiene una insuficiencia respiratoria por una inflamación de la membrana alveolar. Ha sido atacado ese paciente por el neumococo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con este alveolo? Dígame, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría con este alveolo? ¿Cómo está esta membrana alveolo capilar? ¿Cómo está? Si la, está inflamado la membrana. ¿Qué pasa si está inflamado? A ver, muy bien. Entonces se va a alterar la difusión de gases, ¿sí? Es como si tuvieras tu colador donde lavas el arroz, ¿sí? Imagínate que el arroz son las moléculas de oxígeno y tu colador es la membrana alveolar, pues. Entonces, cuando está inflamado el alveolo, ¿qué altera? Altera la difusión de gases. ¿Por qué? Porque esta molécula de oxígeno no va a poder traspasar esa membrana. Y esta molécula de CO2 no va a poder salir, no va a poder ingresar al alveolo para que pueda ser eliminado. Entonces, esa inflamación de la membrana alveolo capilar es peligroso. Te puede generar una hipoxemia severa y te puede generar una hipercapnia. Por eso que en el niño, en el neonato, en el lactante mire, el problema, ¿cuál es el problema? Que el alveolo del neonato es poco distensible, pero todavía está en proceso de desarrollo, ¿no? Es como si fuera un globo rígido, ¿sí? Por eso que el neonato, ustedes han visto, cuando tiene una insuficiencia respiratoria severa, ese neonato te hace aleteo nasal. Ese neonato te genera tiraje intercostal, te genera tiraje costal. ¿Por qué? Porque se está incrementando el flujo del aire, perdón, se está incrementando la resistencia al flujo del aire, porque la vía respiratoria está inflamada. Y ese alveolo del neonato tiene la tendencia a colapsar, pues. ¿Por qué? Porque es como si fuera un globo rígido. Entonces voy a tener dificultad para poder ventilarlo. Está alterado la compliance, está alterado la distensibilidad. Y aparte, cuando hay un problema respiratorio, el problema es el exceso de producción de moco. Hay una hiperreactividad bronquial. Por eso que el neonato rápidamente se complica, el neonato se muere por un problema respiratorio, pues, ¿sí? El lactante también se muere, ¿no? El niño menor de 5 años también se muere por este tipo de problemas respiratorios, por el colapso alveolar que genera telectasia. Por eso que hay niñitos que tienen que ser sometidos a ventilación mecánica, pues. Y por eso que tú tienes que calcular bien el volumen corriente que tú le vas a administrar en estos neonatos, ¿sí? Porque si no calculas bien el volumen corriente, ¿qué le generas al neonato? Barotrauma. Generas estallamiento de los alvéolos por un exceso de presión y esos alvéolos terminan siendo destruidos, ¿sí? Por eso que la ventilación mecánica te ayuda, pero tienes que saber manejar, pues, ¿sí? Tienes que saber dónde está el problema, dónde está el problema, ¿sí? El problema es en la ventilación pulmonar.
El problema es en la difusión de gases. El problema es en el transporte de gases. El problema está en la regulación de la ventilación. Tienes que identificar dónde está el problema, pues, ¿sí? Porque si no identificamos dónde está el problema, ¿cómo lo solucionamos? ¿Sí? Por eso que hay que hacer un buen examen clínico, hay que hacer un examen de gaseometría, hay que valorar bien el patrón respiratorio para someter al paciente en ventilación mecánica. Tengo que determinar si el paciente tiene una insuficiencia respiratoria tipo 1. Tengo que determinar si el paciente tiene una insuficiencia respiratoria tipo 2 o es una insuficiencia respiratoria mixta. Ustedes me dicen que al lactante, al neonato, le administran surfactante. ¿Y para qué le administran surfactante al neonato? A ver, indícame. ¿Por qué crees tú que se le administra surfactante? ¿Por qué? Cuando es un niño prematuro de 7 meses. ¿Por qué se le administra surfactante? A ver, ¿por qué? ¿Para qué? A ver. Muy bien, Lourdes, excelente, para evitar el colapso pulmonar. Como este alveolo está inflamado, y como este pequeñín tiene disminuido su compliance, entonces el problema que es este alveolo tiende al colapso alveolar, ¿sí? Y por eso que se te puede morir el niño. Por eso que tú le administras el surfactante. ¿Para qué le administras el surfactante? Para disminuir la tensión alveolar. Y al disminuir la tensión alveolar, ¿qué hace? Facilitas que el aire atmosférico que contiene oxígeno ingrese al alveolo. ¿Qué es lo que tengo que generar? Un adecuado volumen alveolar, pues. Si no, no se va a producir intercambio de gases. Porque tú lo que necesitas, tú sabes que ese intercambio de gases es entre un medio gaseoso y un medio líquido, pues. Y es generado por una diferencia de presiones. Por eso que al niño hay que colocarle PIC, ¿no? El PIC fisiológico es 5. En estos pacientes con COVID, ¿no? Se han atrevido a colocar un pic de 5, de 10, de 15. Hay algunos atrevidos que han usado hasta 20, porque ese alveolo inflamado, tenía al colapso alveolar. Por eso que cuántos pacientes con COVID se han muerto, ¿sí? Entonces, necesariamente es importante, es necesario que tú entiendas y comprendas lo que está sucediendo con tu paciente, ¿sí? Por eso que la ventilación mecánica es adecuado, pero tienes que saber manejarlo, bro, ¿sí? El problema está que no solamente es colocar el ventilador, instalarlo, ¿no? Armar el ventilador, ¿no? Tengo que saber por qué es lo que quiero lograr, cuál es mi objetivo, bro. Por eso que la ventilación mecánica es un procedimiento de sustitución temporal de la función respiratoria, que emplea un equipo mecánico para suplir o colaborar con la función respiratoria de los músculos, ¿sí? Porque tú sabes que a veces el paciente pues no tiene un exceso de esfuerzo respiratorio. Esos músculos intercostales, ese músculo diafragmático se va a cansar, se va a agotar y ese paciente va a hacer parada respiratoria, pues. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Reemplazar la función respiratoria. Lo voy a sustituir de manera temporal hasta que el paciente pueda lograr recuperar su función respiratoria de manera espontánea, ¿sí? ¿Cuáles son estos objetivos de la ventilación mecánica? Lograr y mantener un adecuado intercambio de gases, como ya te estaba explicando. Minimizar el riesgo de injuria pulmonar. ¿Cuál es el riesgo de injuria pulmonar? La atelectasia, el barotrauma, el volutrauma. Reducir el trabajo respiratorio del paciente, ese paciente que tiene una frecuencia respiratoria de 30, 40 y está hiperventilando. Está utilizando los músculos intercostales, el músculo diafragmático, el músculo pectoral, el serrato mayor. Se van a agotar los músculos. Entonces hay que reducir el trabajo respiratorio. ¿Y qué más? Optimizar el confort del paciente. Bueno, yo he sido un paciente con COVID-19.
¿sí? Casi me ingresan a la UCI. Hice un caso leve de COVID-19. Bueno, con la bendición del Señor Todopoderoso no me compliqué, ¿sí? Pero tenía temor, ¿sí? Sentía esa sensación de falta de aire, ¿sí? Esa sensación de falta de aire te genera ansiedad, te genera desesperación, angustia, ¿sí? Por eso que hay muchos pacientes que lamentablemente no han tolerado y se han muerto, se los han complicado, ¿sí? Por eso que hay que ser fuerte, ¿sí? Por eso que tenemos que ayudar a colaborar, ¿no? A nuestros pulmones para que se puedan restablecer. La desesperación, el estrés, el miedo, el temor a la muerte te mata, ¿sí? Te mata. Entonces tenemos que ayudar a las pacientes, ¿sí? Muy bien, ¿cuál es el desafío? Identificar los dispositivos, técnicas y las destrezas más apropiadas para revertir cualquier tipo de alteración respiratoria. Por eso que el ventilador te va a ayudar, pero así como te ayuda el ventilador, también te puede generar complicaciones. ¿Sí? Muy bien, ¿cuáles son las capacidades que ustedes tienen que tener para manejar, para realizar el manejo ventilatorio? Uno, el diagnóstico correcto. Tú me indicas, es un problema ventilatorio, un problema oxigenatorio, es un problema, ¿no? Mixto. ¿Cuál es el problema? Es una patología restrictiva, es una patología obstructiva. Puede ser que tu paciente pues, tenga un EPOC descompensado, tenga un EPIC, tenga una fibrosis pulmonar descompensada. Tu paciente está haciendo una crisis asmática severa. Tu paciente tiene un distrés respiratorio severo por un edema agudo de pulmón. O tu paciente tiene un proceso neoplásico, tiene un cáncer de pulmón. Por eso que es muy importante que ustedes observen primero cuál es la necesidad, ¿sí? Por eso que se requiere una adecuada anamnesis, determinar con precisión cuál es el problema, pues, ¿sí? Por eso que si bien es cierto, el oxígeno te ayuda, pero el oxígeno te va a ayudar, pero siempre y cuando el problema sea de tipo oxigenatorio. Pero si es ventilatorio, no te va a ayudar, pues, porque el paciente no está ventilando adecuadamente, ¿sí? Por eso que es interesante valorar la mecánica pulmonar. A ver, indícame, ¿cómo valoras la mecánica pulmonar? ¿Cómo valoras? A ver, ¿cómo valoras la mecánica pulmonar? A ver, vamos a preguntar. Milagros, milagros, Mili, ¿estás ahí, Mili? No, a ver, acá tenemos Edwin, Edwin, ¿estás ahí, Edwin? Muy bien. En ventilación mecánica tú tienes que observar cuál es la mecánica pulmonar. En otras palabras, tú tienes que valorar el patrón respiratorio. ¿Sí? Es importante que tú observes el patrón respiratorio. ¿Sí? Hay veces, una de las complicaciones que se han visto en esta pandemia del COVID-19, a ver, te comento, es la obstrucción del tubo endotraqueal. ¿Sí? Mire, ha sido trágico el COVID-19. ¿Sí? A veces cuando tenemos poca experiencia o no tenemos experiencia, el problema es que el paciente se nos complica. ¿Sí? Entonces, mira lo que ha sucedido con los pacientes, ¿no? Con los pacientes con ventilación mecánica. ¿Sí? A veces lo llevaban al paciente a tomar una tomografía pulmonar. ¿Qué pasaba con el tubo? El tubo descendía, pero vamos a suponer que este es el tubo, este es el tubito, este tubito, al momento que lo movilizaban al paciente, este tubo endotraqueal descendía, ¿sí? Entonces, ¿cuál era el problema? El descenso del tubo. El tubo se desubicaba, ¿sí? Tú sabes que de la comisura labial hasta la bifurcación del tráquea
¿no? Que se llama la carina. Aproximadamente, ¿cuánto tenemos? ¿No? Desde la comisura labial hasta la bifurcación del tráquea, aproximadamente hay 23 centímetros. ¿Sí? Si el tubo endotraqueal desciende, pregunto, ¿para qué bronquio desciende? ¿Para el derecho o para el izquierdo? Dime, este tubo endotraqueal, ¿para qué lado desciende? Cuando se desubica, ¿para el lado derecho o para el lado izquierdo? Indícame. A ver, ¿hacia qué lado desciende? ¿Derecho o izquierdo? A ver, con confianza. A ver, Lourdes. Lourdes, este tubo que se desubica, ¿no? Porque lo han movilizado al paciente, ¿sí? Lo han llevado a tomografía pulmonar. Regresa y el tubo está desubicado. ¿Cuál es la tendencia? Este tubo, ¿hacia dónde desciende? ¿Bronquio derecho o bronquio izquierdo? ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien, bronquio derecho. El bronquio derecho, no, el bronquio derecho está en posición en diagonal. El bronquio derecho es más corto, a diferencia que el izquierdo. ¿Ve? En cambio, el bronquio izquierdo es un poco más largo que el derecho y el bronquio izquierdo tiene la tendencia de posición transversa. En cambio, el bronquio derecho está en posición en diagonal, ¿sí? Y es un poco más corto en relación que al izquierdo. Entonces, una de las complicaciones que se observan es que el tubo, si desciende por debajo de la carina, solamente va a dirigir el aire hacia el pulmón derecho, ¿sí? Hacia el pulmón derecho. Entonces, ¿qué es lo que hace cuando el aire ingresa solamente al pulmón derecho y no ingresa al pulmón izquierdo? El problema es que vas a generar una hipertensión pulmonar. Este pulmón no tiene cierta capacidad de distensibilidad. Pues. Si tú le generas exceso de presión, le vas a generar, ¿qué le vas a generar? Barotrauma, volutrauma, atelectasia. Por eso que tienes que tener mucho cuidado con la ubicación del tubo. ¿Sí? Entonces, lastimosamente, cuando yo tengo poco conocimiento, no puedo darme cuenta. Por eso que el tubo tiene que estar fijado. ¿Dónde tiene que estar fijado? Entre 20 y 21. Pues. No debe descender más de 22. ¿Por qué? Porque va a descender ¿a dónde? Va a descender al bronquio derecho. Va a ventilar el pulmón derecho. Va a generar un exceso de presión. Genera hipertensión pulmonar. Me genera telectasia, barotrauma. Y me mata al paciente. Pues. ¿Sí? Eso ha sido una de las complicaciones que hemos visto en esta pandemia del COVID-19. ¿Sí? Y por desconocimiento, lamentablemente, mandaron a la UCI personal de enfermería que tenía poca experiencia y nunca había manejado un ventilador mecánico. Ahí recién han aprendido. ¿Sí? El otro problema que también se generaba era el acúmulo de secreciones. ¿Dónde? En el árbol bronquial. Mira, ve, el tubo, el tubo endotraqueal se obstruía, ¿sí? El tubo se obstruía. ¿Pero por qué se obstruía el tubo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lastimosamente cuando le aspiraban secreciones, el tubo solamente ingresaba hasta la mitad del tráquea, ¿sí? Hasta la mitad del tubo. Y por debajo del tubo, lógicamente que no aspiraban adecuadamente, ¿sí? Por eso que, ¿qué se formaba? Se formaba el famoso tapón mucoso, tapón mucoso. Tú sabes que las secreciones bronquiales no son densas, se endurecen y forman un tapón. Y este tapón es lo que te genera la obstrucción del tubo endotraqueal. Y si te genera la obstrucción del tubo endotraqueal, es como si te estuviera generando una obstrucción de la vía aérea.
Tu paciente no ventila y si no ventila no genera intercambio de gases. ¿Cuántos pacientes con COVID-19 se han muerto por obstrucción mecánica del tubo endotraqueal, por formación del tapón mucoso? El paciente ya estaba saliendo del COVID, ya había mejorado su PAFI, pero ya no amanecía con vida. Causa de muerte, obstrucción de la vía aérea por formación del tapón mucoso. Personal responsable, personal médico y personal de enfermería. Médico, por no verificar. Personal de enfermería, por no permeabilizar adecuadamente el tubo. Se murió el paciente, que ya estaba saliendo de este cuadro crítico del COVID-19. Por eso que tienes que tener bastante cuidado, ¿sí? Yo sé que en la UCI el trabajo no es fácil, no es sencillo. En realidad el trabajo es muy demandante, pero tienes que estar evaluando, pues, ¿sí? Todas tus intervenciones tú tienes que ver si son eficaces, ¿no? Si son ineficaces. Tú me dices, voy a aspirar secreciones. Ya tú sabes que estás aspirando secreciones porque has auscultado que hay abundantes, ¿no? Sonidos roncantes, crepitantes en tus pulmones. Necesitas extraer esas secreciones para disminuir la resistencia al flujo del aire, para que el aire pueda ingresar, ¿no? Sin dificultad a tu vía respiratoria y ese aire pueda llegar al alveolo. Por eso que tienes que mantener la limpieza eficaz de tus vías aéreas. Puede ser que tu paciente, pues, mire, en los pacientes con COVID, el problema era la inflamación del parénquima pulmonar. Este pulmón no se podía distender. Este pulmón no se podía distender. ¿Y por qué no se podía distender? Porque estaba inflamado. Entonces, ¿esto qué le generaba? Le generaba, ¿no? Restricción en la capacidad ventilatoria. Un pulmón inflamado es como si fuera un globo rígido. Entonces el paciente sentía esa sensación de falta de aire, pues. Bueno, te comento que cuando yo comencé a salir del COVID-19, caminaba, me sentía cansado, tenía dolor, ¿no? Dolor torácico. Caminaba un tramo, me cansaba, me agitaba, tenía sensación de falta de aire. ¿Y por qué? Porque todavía mi pulmón estaba inflamado. Mi pulmón recién, el parénquima pulmonar estaba desinflamando. Había restricción, ¿no? Restricción. Por eso que se llama patología restrictiva. Porque todavía mi pulmón estaba inflamado y no podía generar adecuado intercambio de gases. Por eso que me agotaba. Por eso que decían pulmón chaqueteado. Lastimosamente, eso era lo que generaba el COVID-19. ¿Sí? Por eso que hay que tener bastante cuidado con el paciente. ¿Sí? Por eso que tú tienes que auscultar el pasaje del murmullo vesicular en ambos campos pulmonares cuando está con ventilación mecánica. Tú tienes que ver si esa dinámica ventilatoria es eficaz o es ineficaz. Están ventilando ambos pulmones, ¿no? El paciente tiene un ritmo respiratorio regular, tiene buena elevación del tórax, el tórax está simétrico, tiene buena intensidad de la respiración, tiene buen pasaje del murmullo vesicular. Todo eso tienes que verificar, porque lastimosamente a veces los pacientes se nos van deteriorando, hasta que los pacientes pierden la vida. ¿Sí? La parte respiratoria es fundamental, porque sin oxígeno no hay vida. Sin oxígeno no hay vida. Sin oxígeno no se va a generar metabolismo anaerobio. Entonces, ¿qué necesita tus células y tu tejido? Oxígeno, pues. Entonces, ¿qué tienes que generar? Adecuado intercambio de gases, ¿sí? Por eso que para determinar un adecuado intercambio de gases, tú tienes que valorar el AGA, pues. El AGA es lo que te determina una adecuada oxigenación. Entonces, con el AGA tú estás confirmando si hay una adecuada oxigenación de la sangre para evitar
la hipoxia de las células y los tejidos. ¿Sí? Muy bien. ¿Está claro lo que te estoy indicando? Hola, ¿está claro o hay alguna interrogante? Con confianza. ¿Hay alguna interrogante? Hasta acá. A ver. Muy bien, Lourdes. Gracias por participar y gracias por formular tus interrogantes. ¿Ah? Muy bien. Entonces, quiero que hagas un diagnóstico correcto. Quiero que valores bien tu mecánica pulmonar mediante tu patrón respiratorio. Quiero que observes la fisiología del intercambio de gases. ¿Y cómo lo vas a hacer esto? Mediante el análisis de gases arteriales. Tienes que tener la capacidad de interpretar y analizar los gases arteriales. Tienes que identificar si hay un disturbio ácido-base, si hay una alcalosis metabólica, una alcalosis respiratoria, una acidosis metabólica, una acidosis, ¿no? Respiratoria. Por eso que es necesario la interpretación de gases arteriales. ¿Sí? El control de la respiración, si lo está realizando el bulbo. Me tienes que determinar pues, el patrón. Puede ser una respiración de Cheyne-Stokes, puede ser una respiración atáxica, puede ser una respiración de Kussmaul, puede ser una respiración de Biot. Tienes que observar eso. También me tienes que prevenir el daño pulmonar. Me tienes que evitar el colapso alveolar, la telectasia, el volutrauma, el barotrauma. Y también tienes que conocer el respirador y también, ¿no? Lógicamente que tienes que tener experiencia, ¿sí? Bueno, te comento que en la universidad ahí tengo mi ventilador mecánico, ¿no? Es un ventilador modelo Macket, ¿sí? Excelente, tiene un panel de control excelente, ¿sí? Me permite, ¿no? Hacer, ¿no? La preevaluación de todos los parámetros ventilatorios, ¿sí? Tiene una eficacia muy alta, ¿sí? Lógicamente que nosotros aprendemos, ¿no? Justamente utilizando el ventilador, ¿sí? Por eso que tú cuando haces la programación del ventilador, lógicamente que los componentes primarios que vas a programar es el modo ventilatorio, ¿sí? Tienes que saber qué modo, pues puede ser asistido controlado, puede ser mandatorio intermitente, puede ser controlado por presión, controlado por volumen. Bueno, utiliza el modo ventilatorio que tú domines, ¿sí? Yo sé que de la noche a la mañana no vamos a dominar todo, pues, pero vamos a ir haciéndolo progresivamente. Empieza con el modo asistido controlado, ¿sí? El volumen tienes que calcular, ¿no? El volumen corriente. Por eso que para evitar cometer errores, tienes que calcular el peso ideal, pues. Tú has visto en estos pacientes con COVID-19, pacientes obesos, más de 100 kilos, 120 kilos, ¿sí? El problema es que en el obeso, el pulmón no desarrolla, el pulmón sigue siendo, ¿no? Como si fuera un paciente de 70 kilos. Ese paciente que tiene 120 kilos, tiene 50 kilos de más, pero es por el tejido graso. El tejido graso que está impregnado en la musculatura lisa, en la musculatura esquelética. Entonces, el problema es que el incremento del peso es, ¿por qué? Por el acúmulo del tejido graso en el tejido muscular. Entonces, el pulmón no va a crecer. Entonces, tú tienes que calcular bien. ¿Qué tienes que calcular bien? El volumen corriente o volumetría, ¿sí? Por eso que hay una fórmula para poder determinar con precisión el peso ideal, ¿sí? Y tú sabes que para programar el ventilador, yo le utilizo la constante de 6. 6 es para un pulmón inflamado, como el COVID, pues. Y 8, la constante 8 es para un pulmón sano, como el paciente con trauma craneal grave. Multiplico el peso por la constante 6 cuando es un pulmón inflamado, tipo COVID. Y por la constante 8 cuando no tiene compromiso del parénquima pulmonar. Ejemplo, un paciente con trauma craneal grave. La frecuencia respiratoria va a estar en base a la demanda metabólica de consumo de oxígeno. Muchos de los pacientes con COVID-19 lamentablemente estaban hipercatabólicos, ¿sí? ¿Y por qué son hipercatabólicos? Porque la demanda metabólica de consumo de oxígeno es alta, pues, ¿sí?
Tú sabes que el paciente hipercatabólico, no, tus anticuerpos, sobre todo tus linfocitos T, están en una lucha constante con el antígeno, que era el virus del SARS-CoV-2. Entonces, ¿qué necesitan tus anticuerpos? Necesitan ATP, necesitan energía. Por eso que la demanda metabólica es mayor, pues. Por eso que la frecuencia respiratoria tú lo debes programar entre 2 y 20. Si tú ves que el paciente está hipercatabólico, no le vas a poner 10, no le vas a poner 12. Tendrás que ponerlo, pues, dependiendo cuál es su necesidad metabólica. Puede ser 18 respiraciones, puede ser 16 o puede ser 20. Y eso depende de la demanda metabólica de consumo de oxígeno. El tiempo inspiratorio es 1 para la inspiración, 2 para la expiración. Tú valorando cómo inspira y cómo expira, tú estás observando si es un ritmo regular o irregular. La sensibilidad, la sensibilidad es, ¿no? La apertura de la válvula inspiratoria, ¿sí? Lo llamamos trigger, ¿sí? Entonces, al momento que se abre la válvula inspiratoria, eso es lo que ya denominamos la sensibilidad, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que puedas inspirar y pueda ingresar el oxígeno y pueda salir el CO2, ¿sí? Muy bien. Y el FiO2 es la fracción inspiratoria de oxígeno, ¿sí? Entonces, cada vez que el paciente inspira aire ambiental, está inspirando una fracción inspiratoria de oxígeno, que es 0,21. Que tú lo puedes incorporar, agregar, puedes agregar más FiO2, sí, y eso va a depender de qué, de la necesidad metabólica. Puede ser tu paciente está con una hipoxemia grave, está con una hipoxemia severa. El FiO2 lo puedes colocar en 100 y después lo vas destetando. Y el PIC, que es la presión positiva al final de la expiración, un exceso de PIC también te puede generar un incremento de la presión alveolar y también te puede generar atelectasia o barotrauma. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso tienes que recordar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ya hemos indicado que en la programación tienes que programar el FiO2, ¿no? Programar la frecuencia respiratoria, programar el volumen tidal, programar la sensibilidad, programar el PIC, programar el flujo pico, la presión meseta, el tiempo inspiratorio, el patrón de flujo y el modo de la ventilación. ¿Ah? Bueno, todo ese es un capítulo especial de la ventilación mecánica. Solamente te estoy haciendo un recordaris porque me han pedido que te indique, ¿no? Cómo, ¿no? Observar las complicaciones en la ventilación mecánica. ¿Sí? ¿Cuáles son los criterios para instalar una ventilación mecánica? Cuando hay una falla respiratoria severa. Cuando la relación PAFI, la relación entre la presión parcial de oxígeno y el FiO2 es menor de 200. Cuando el paciente está usando un PIC, está usando una presión positiva al final de la expiración mayor de 15. Ya no puede forzar mucho el PIC, porque si tú fuerzas el PIC, puede generar barotrauma. ¿Sí? Y cuando la capacidad vital es menor de 15, ¿sí? Y el índice de oxigenación es mayor de 10, ¿sí? Y la presión parcial de CO2 es mayor de 50 milímetros de mercurio. Y un pH de 7, menor de 7,35. Está haciendo, ¿qué está haciendo? Está haciendo una hipercapnia, está haciendo una acidosis respiratoria. Y la presión meseta, que es la presión plató, lógicamente que mayor de 30. Entonces, en esas condiciones, lógicamente que es importante iniciar la ventilación mecánica. ¿Sí? Muy bien. Entonces, también es importante que tengas tú en cuenta la famosa relación PAFI. ¿Sí? Un PAFI ideal, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto es la presión parcial de oxígeno en el AGA? 100. ¿Cuánto es el FiO2? 0,21. Divide 100 entre 0,21. ¿Cuánto es? Es 476. 476, ¿qué significa para ti? Significa que el intercambio de gases es eficaz. Pero si tienes una presión parcial de 80 y un FiO2 de 0,21, tienes 380. 380 de PAFI, ¿qué significa? Que el intercambio gaseoso todavía está conservado.
Pero cuando tu presión parcial de oxígeno baja a 60 y tu FiO2 está en 0,21, ¿cuánto es tu PAFI? Tu PAFI es 285. Tu PAFI de 285 te indica que hay una alteración en el intercambio de gas. ¿Sí? Y cuando tu presión parcial de oxígeno disminuye a 40 y un FiO2 de 0,21, ¿cuánto es tu PAFI? 190. 190, ¿qué significa? Deterioro de intercambio de gas. Y cuando tu presión parcial de oxígeno disminuye a 30 y un FiO2 de 0,21, ¿cuánto es tu PAFI? 142. 142, ¿qué significa? Insuficiencia respiratoria severa. Tu paciente tiene que ingresar a ventilación mecánica porque si no se muere. ¿Sí? Así hemos tenido en los pacientes con COVID-19. Muy bien. Continuamos. Ya te he indicado que los modos ventilatorios, te los voy a mencionar nomás, porque explicarte cada uno de ellos pues, me demoraría más espacio de tiempo, ¿no? Para que recuerdes nada más. Existe el modo ventilatorio asistido controlado, el modo ventilatorio mandatorio intermitente, el modo ventilatorio no intermitente sincronizado, el modo ventilatorio, ¿no? Con una ventilación controlada por presión, un modo ventilatorio de ventilación espontánea, de ventilación con soporte a presión y con presión positiva en las vías aéreas, que es el famoso CPAP y el famoso, ¿no? CPAP y el famoso PI. ¿Sí? Todo esto en realidad es necesario. Por eso que este capítulo de la ventilación mecánica es un capítulo extraordinario, ¿sí? Y hay que aprender a dominarlo, ¿sí? Porque es una necesidad. La gran mayoría de los ventiladores son ventiladores, ¿no? De flujo continuo, ciclados por tiempo, ¿no? Ciclados por tiempo y limitados por presión, ¿sí? Así están estos ventiladores modernos, ¿sí? Entonces, el que más utilizamos, por ejemplo, es la ventilación asistida controlada, ¿sí? En esta ventilación asistida controlada, las respiraciones se entregan según lo programado. ¿Qué programo? Volumen tidal, que es el volumen corriente, el flujo pico y las formas de onda, la frecuencia respiratoria base. ¿Sí? A ver, vamos a suponer que el paciente ha sido instalado a ventilación mecánica. ¿Sí? Le hemos colocado una presión pico o una presión máxima de 35. De 35. ¿Sí? Una presión pico o una presión máxima de 35. A la hora está en 40. ¿Sí? Pregunto, si la presión máxima ha sido 35, presión máxima o presión pico, y a la hora está en 40, ¿cuál sería la probable causa? Indícame. ¿Qué buscarías? ¿Qué complicación estarías buscando? A ver, coméntame. ¿Qué complicación estarías buscando si tú le has programado una presión pico de 35 y a la hora está en 40? ¿Sí? Después se incrementa a 45. ¿Qué buscarías? A ver, indícame. A ver. Muy bien, Lourdes. Atelectasia. Bueno, lo que vas a hacer a partir de la fecha, Lourdes, primero lo que tienes que hacer es observar la permeabilidad del tubo. ¿Sí? El tubo. Muchos de los pacientes que están en la unidad de cuidados intensivos, ¿no? Que están sometidos a ventilación mecánica, ¿no? Ellos se les genera la aspiración, ¿no? A través de una succión continua, pa. Bueno, te comento, te estoy hablando de la década del 80, de la década del 90. No había succión continua, no había. Para aspirar, ¿no? Al paciente yo tenía que desconectar el ventilador. No se tenía ese dispositivo de succión continua. Entonces, cada vez que el paciente tenía acúmulo de secreciones, había que desconectar. ¿Para qué? Para poder aspirar las secreciones, ¿ven? Y cuando se desconectaba el tubo, el problema es que tú cortabas la ventilación y los alvéolos pulmonares tendían al colapso alveolar. Era complicado, te digo, ¿no? Te estoy hablando, pues, todavía cuando tú estabas en proyecto de vida y yo estaba, ¿no? En plena flor de mi juventud, ¿sí? Entonces, ¿qué había? Los alvéolos colapsaban.
Con la introducción de la succión continua, ¿no? Se evitó, ¿no? Desconectar el ventilador. Ya no lo desconectabas. Tú puedes succionar las secreciones a través de ese dispositivo de succión continua. Y hasta ahorita se sigue utilizando. Y lógicamente que ya ha sido perfeccionado cada vez más. Por eso que el riesgo de atelectasia, de barotrauma, por la aspiración, es poco probable. ¿Sí? Entonces, si se incrementa la presión pico, tú tienes que observar si es que no hay obstrucción de la vía respiratoria. Entonces, ¿cómo te das cuenta de que hay obstrucción de la vía respiratoria? Cuando hay sonidos, pues sonidos anormales. Ejemplo. Puede ser que haya roncantes diseminados en ambos campos pulmonares. ¿Los roncantes qué significan? Significa que hay presencia de secreciones. Puede ser que el paciente esté haciendo un broncoespasmo. Acuérdate que el tubo solamente llega hasta la carina, no llega al bronquio. Entonces, el paciente puede presentar broncoespasmo. Ese broncoespasmo es por una inflamación del árbol bronquial. Reduce la luz del bronquio, incrementa la resistencia al flujo del aire y por eso que se incrementa la presión pico. ¿Sí? Entonces, ¿qué vas a buscar? Presencia de secreciones. ¿Qué vas a buscar? Broncoespasmo. ¿Sí? Hay veces el paciente, tienes que tener cuidado, weón. Cuando despierta, ¿no? A veces el paciente puede morder el tubo, weón. ¿Sí? Muerde, le gusta morder el tubo al paciente. Sobre todo esos pacientes traumatizados. Esos pacientes traumatizados les gusta sacarse el tubo endotraqueal, ¿no? Les gusta retirarse, ¿no? El catéter venoso central. Muerden el tubo, convulsionan, se muerden la lengua. Tienes que tener mucho cuidado. ¿Eh? Entonces, si la presión pica se ha incrementado, buscas obstrucción de la vía aérea por secreciones. Buscas, ¿no? ¿Qué vas a buscar? Vas a buscar broncoespasmo. ¿Qué más vas a buscar? Vas a buscar si hay tapón mucoso, ¿no? Si está obstruido la vía respiratoria, ¿sí? Y vas a buscar también si el paciente está mordiendo el tubo. Tienes que ver por qué está generando incremento de la presión pico. ¿Sí? Eso es importante. Esa es una de las complicaciones que observamos muy recurrentemente cuando el paciente está sometido a ventilación mecánica. ¿Sí? Y es el ingreso del aire atmosférico. ¿Sí? Por eso que tú con la gasometría ves el comportamiento del CO2 y del O2. Pues, ¿sí? Y con eso estamos observando cuáles son las medidas que tenemos que tomar en cuenta. ¿Sí? Muy bien, entonces esto ya es para que ya tú practiques, ¿no? Más adelante, ¿no? Cómo se hace la programación del ventilador mecánico, ¿no? Acá con un paciente con trauma craneal grave, ¿no? Tenemos que programar el FIO2, ¿no? Acá le estamos programando al paciente al 50%. Tu paciente está con un trauma craneal grave, con una escala de coma de Glasgow 6, está hipoventilando, está en 8, tiene un pH de 7,30, una presión parcial de oxígeno de menor de 80, una presión parcial de CO2 de 60, un bicarbonato de 28, ¿no? Este paciente probablemente me está haciendo, ¿no? ¿Qué me está haciendo? Me está haciendo una acidosis, ¿sí? Una acidosis. ¿De qué tipo? Una acidosis de tipo respiratorio, ¿sí? Entonces, ¿qué le programo? El FIO2. ¿Qué le programo? El PIB. ¿Qué le programo? La frecuencia respiratoria, el volumen corriente, el tiempo inspiratorio, la sensibilidad. La presión pico le estoy programando en 35, la presión meseta o presión plató en 25. Le estoy generando un control por volumen. ¿Sí? Todos estos indicadores, lógicamente que es un análisis previo. ¿Sí? Por ejemplo, 50% porque la presión parcial de oxígeno está menor de 80. Está haciendo una hipoxemia. Tú me dices, ¿no? Menor de 80, ¿qué significa? Hipoxemia leve progresando a moderada. Entonces tengo que ayudarlo en la oxigenación. ¿Ah? Muy bien. Ahora, un paciente que hipoventila, el problema es que su capacidad ventilatoria no necesariamente está disminuida. ¿Sí? Por eso es que estos pacientes requieren ventilación mecánica. Cuando el paciente está con una escala de coma de Glasgow de 6, está con T grave, tiene incapacidad ventilatoria.
se altera su patrón respiratorio. Ese paciente no va a poder ingresar adecuado volumen de aire. De esos 500 solamente ingresa 250. De esos 250 se queda 150 en el espacio muerto anatómico. ¿Cuánto de volumen de aire llega a los alvéolos? 100. Con 100, ¿tú crees que con un volumen de 100 va a poder generar intercambio de gases? No. Por eso que esos pacientes con una lesión craneal grave, severa, que necesitan tubo endotraqueal y ser sometidos a ventilación mecánica. Y por eso que tienes que ir tú monitorizando a tu paciente, ¿sí? Tienes que ir monitorizando a tu paciente, ¿sí? Eso lo tienes que ir haciendo porque con eso vamos corrigiendo todos los parámetros ventilatorios y oxigenatorios. Muy bien. Continuamos. No sé si hasta acá hay alguna pregunta, alguna interrogante, alguna inquietud. Te escucho. Acá te voy a dejar unos ejercicios para que hagas el cálculo del peso ideal, ¿no? Eh, Acá tienes dos fórmulas, ¿no? Para que tú puedas hacer el cálculo del peso ideal. Eso es sencillo, ¿sí? Entonces, tiene dos fórmulas, tanto para los hombres como para las mujeres. Es sencillo calcular el peso ideal, ¿sí? Y eso lo vas a multiplicar por una constante 6 cuando es un pulmón que tiene un problema restrictivo y 8 cuando no es restrictivo. Y muy bien, entonces esto es, ¿ah? Muy bien, ahora sí, ¿no? Ya por el factor tiempo, discúlpenme nomás, quisiera hablarte de más cosas, pero quiero que ustedes observen, ¿no? Las complicaciones, ¿sí? Muy bien, ¿cuáles son los cuidados que tenemos que tener en cuenta con el ventilador? Uno, la medida del espacio muerto. ¿Cuánto es el espacio muerto? En el adulto, 150. ¿Qué más tienes que tener en cuenta? Tienes que tener en cuenta la permeabilidad de la vía aérea. ¿Qué más tienes que tener en cuenta? La humedad y la temperatura. El aire que ingresa no puede ingresar demasiado húmedo ni demasiado caliente. No muy frío ni demasiado caliente. Muy frío contrae la mucosa. Muy caliente lo dilata. ¿Sí? Y también vas a valorar el flujo del aire que tú le estás administrando, pues, ¿sí? Cuando hablamos de flujo de aire, estamos hablando de la velocidad con la que está ingresando el aire atmosférico a tu vía respiratoria, pues, ¿sí? Por eso que tú me dices, profesor, el paciente tiene, ¿no? Tiene, por ejemplo, un CO2 en el agar, tiene un CO2 de ¿cuánto? De 60. Si tiene un CO2 de 60, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, si tiene un 2 de 60, mira, tiene un CO2 de 60, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No? Disminuir el CO2. Y para disminuir el CO2, tengo que incrementar la frecuencia respiratoria. ¿Sí? Por eso que acá la frecuencia respiratoria lo estoy incrementando a 20, porque esto es de acuerdo a qué, al AGA. ¿Por qué? Porque el paciente está haciendo retención de CO2 y la única forma de poder eliminar el CO2 es incrementando la frecuencia respiratoria. Tienes que calcular el CO2 deseado, pues, ¿sí? El CO2 deseado. ¿Cuánto es el CO2 deseado? 40, pues. ¿Cuánto tengo? 60. ¿Cuánto tengo incrementado? 20 de CO2. Entonces, tengo que barrer. En base a eso, tú programas tu frecuencia respiratoria. ¿Ah? Muy bien. Excelente. Entonces, valoramos el flujo del aire y también tienes que observar los sistemas de alarma. Los sistemas de alarma, lógicamente, que se activan cuando se incrementa la presión pico, ¿sí? Te va a dar un indicador, ¿no? Cuando el paciente, la oxigenación también disminuye, ¿sí? Entonces, tú activas las alertas dependiendo de la condición clínica de tu paciente. ¿Ah? Muy bien, ahora sí vamos a indicarte las complicaciones asociadas a la ventilación mecánica. ¿Ah?
¿Cuáles son estas complicaciones asociadas a la ventilación mecánica? Infecciones por pérdida de las defensas naturales. Mira, en los pacientes ancianos, mire, lastimosamente todos vamos a llegar a la ancianidad, todos, unos antes que otros, pero todos vamos a ser ancianos. El problema que tenemos a medida que vamos envejeciendo, nuestro sistema inmunológico disminuye, pues, ¿sí? Nuestro sistema inmunológico disminuye. Nuestras defensas disminuyen. Por eso que somos susceptibles a una infección bacteriana. El problema es que cuando estamos en las unidades críticas, ¿no? En la UCI, en emergencia, a veces no podemos expectorar, no tengo buena capacidad de expectoración. No me hacen adecuada fisioterapia respiratoria, no me movilizan las secreciones, no me nebulizan, no me aspiran. Y por eso que hago una infección respiratoria. Por eso que el día que caiga en tus manos, ¿qué te voy a indicar? Señorita enfermera, valore mi patrón respiratorio, valore mi estado oxigenatorio. Por favor, realíceme fisioterapia respiratoria, nebulíceme, aspíreme secreciones. Y si hay necesidad metabólica de consumo de oxígeno, administreme oxígeno, de acuerdo a mi demanda, pues, ¿sí? Porque si no, estos pacientes se complican. Hace una sepsis. Una de las complicaciones más severas es la sepsis. La sepsis, foco respiratorio, es complicado. Hay una cepa muy resistente. Es estafilococo dorado, el neumococo, el estafilococo, el estreptococo y todo lo que termina en coco. Por eso que a veces utilizamos antibióticos de amplio espectro, ¿sí? Cefalosparinas, ¿no? De alta generación. Combinamos con macrólidos, ¿no? Con penicilina. La neumonía es mortal. Una neumonía es complicada. Por eso que el ventilador te va a ayudar. Pero el problema está de que no debes permitir que se encapsulen las secreciones. ¿Sí? Por eso que está en tus manos evitar que el paciente se complique, pues, ¿sí? Por eso que tienes que favorecer una dinámica ventilatoria adecuada. Evitar que se acumulen las secreciones, pues, ¿sí? Que es estar aspirando. Otra complicación son las lesiones glóticas y traqueales. Cuando le colocan el tubo endotraqueal, personal médico con poca experiencia, esos residentes también a veces me da ganas de estrangularlo. El problema está que hacen no una intubación traumática. Me generan lesión glótica, me generan lesión traqueal, me generan edema y también me generan estenosis y algunas cosas fístula, pues. Por eso que todo hay que aprender bien, pues. Por eso todo lo que tú hagas tienes que hacerlo bien, bien. Cero errores. Por eso que se practica, pues, ¿sí? Por eso que a veces hacemos simulación clínica. Por ejemplo, yo enseño la técnica de intubación endotraqueal a personal médico y al personal de enfermería, ¿sí? ¿Para qué? Para que no me generen esta lesión glótica, esta lesión traqueal, porque es peligroso, ¿sí? Entonces, ustedes saben que un tubo conectado al ventilador mecánico puede estar como ahora que ha habido en el COVID-19. El paciente ha estado 30 días con el ventilador mecánico. Ese tubo colocado en el tráquea, ¿qué me genera? Estenosis, estenosis. Esa es una complicación de la ventilación mecánica, porque el tubo está mucho tiempo, demasiado tiempo, pero no sale, pues, ¿no? Al paciente no se le puede destetar del ventilador. Lo desteto. Otra vez el paciente no genera deterioro de la ventilación. Por eso que hay que ir probando cómo responde. El problema también, pues no hay que hacerle muy dependiente del ventilador. A veces el paciente está 30 días, en algunos casos han estado hasta 60 días con el ventilador mecánico. El problema que tú no le das, mira, ve, el problema que la respiración es fisiológico. La respiración, mira, acá
a nivel de tus arterias carótidas, ahí tenemos unos vasoreceptores. Estos vasoreceptores se activan cuando la presión parcial de oxígeno es menor de 60. Cuando la presión de oxígeno, la presión parcial de oxígeno es menor de 60, este vasoreceptor se activa y envía un mensaje al centro respiratorio. El centro respiratorio activan a las neuronas inspiratorias. Ahí tenemos el centro neumotáxico, tenemos el centro anéxico. Inmediatamente activan a quién, a los músculos inspiratorios, al diafragma, a los intercostales. Por eso que nosotros poco a poco tenemos que ir destetando. ¿Para qué? Para que el paciente progresivamente vaya recuperando su función respiratoria. ¿Sí? Muy bien. Otra complicación de la ventilación, como también ya te he hecho mención, es la obstrucción. La obstrucción generada por acodadura. Me tienes que verificar bien los corrugados, ¿sí? Porque a veces se acodan, ¿no? Se acoda. Y si se acoda, no genera una adecuada ventilación, ¿sí? Entonces, tienes que ver que esté adecuadamente acoplado la rama inspiratoria, la rama expiratoria, pues, que no estén acodados, porque si está acodado, incrementa la resistencia al flujo del aire, se activa la alarma. Después, la mordedura del tubo endotraqueal, el paciente muerde el tubo. Y a veces, pues, los incisivos están bien filudos, puede perforar hasta el tubo endotraqueal. Por eso que hay que utilizar el tubo orofaríngeo. Por eso es que cuando el paciente está con ventilación mecánica está bajo efecto de sedación. Por eso que tú tienes que valorar con tu escala de RAS, tu escala de RAS, tu escala, ¿no? De ritmo, ¿no? Tu escala de sedación y analgesia de ritmo. Tú valoras, ese paciente tiene que estar, cuando está con tubo y está sometido a ventilación mecánica, tiene que estar con una inducción de -4, -5. Está planchado el paciente para que pueda adaptarse al ventilador. Por eso que tienes que valorar tu escala de RA. ¿Sí? Muy bien. La colocación inadecuada del tubo endotraqueal. ¿Dónde colocado? En el esófago. ¿Cómo le vas a colocar ventilación mecánica cuando el tubo está en el esófago? Por eso que tienes que comprobar. Cuando se coloca el tubo endotraqueal, tienes que verificar bien la elevación del tórax. Tienes que verificar bien, ¿no? El pasaje del murmullo vesicular. El personal de enfermería es lo que verifica el pasaje del murmullo vesicular. Cuando no pasa, indícale, no pasa. Porque si tú indicas que pasa, lastimosamente se fija el tubo, se somete a ventilación mecánica. ¿Y cuáles son las complicaciones cuando tú lo sometes a ventilación mecánica y el tubo está en cavidad esofágica? ¿El aire hacia dónde se va a ir? Hacia la cavidad gástrica. ¿Qué pasa con el abdomen? El abdomen se distiende. Al distenderse el abdomen, lógicamente que genera reflujo gastroesofágico. El paciente se va a aspirar. El paciente no va a morir por el problema respiratorio. El paciente no va a morir por la ventilación mecánica. El paciente va a morir por la complicación. ¿Cómo se llama esa complicación? Neumonía aspirativa. Por eso que si vomita, lateraliza al paciente. ¿Sí? Lateraliza en bloque. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no se aspire, pues, ¿sí? Para que no se aspire, ¿sí? Muy bien. Y el retiro no programado del tubo endotraqueal, ¿no? Cuando el paciente se retira, pues, ¿quién se retira? No lo va a retirar el profesional médico, el profesional de enfermería, lo retira el paciente. Y eso cuando el paciente despierta, pues, ¿sí? Y quiere retirarte todo, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Muy bien. Entonces, ya hemos estado hablando de la telectasia, del barotrauma, del incremento de la presión intracraneal, de la distensión gástrica, ¿no? De la disminución de la motilidad, de la disminución del flujo renal, ¿no? De la programación inadecuada del ventilador, ¿sí? Por eso que yo te recomiendo, tienes que adaptarte. Por eso que tienes que saber tú
todos los parámetros de la ventilación. Pero para programar, tienes que saber pues, cuál es el cuadro clínico, cuál es la necesidad metabólica de consumo de oxígeno. Tienes que evaluar, ¿no? Los gases arteriales para determinar el grado de hipoxemia, el grado de hipercapnia o de hipocapnia, ¿sí? El bicarbonato para saber si están funcionando los mecanismos de compensación, ¿sí? Entonces, todo esto es importante, ¿sí? Entonces, el exceso de aire en los alvéolos, ¿no? Genera incremento de la presión. Y esa presión, ese incremento de la presión, te puede generar atelectasias y barotrauma. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario? Te escucho. A ver, a ver, ¿quién tenemos acá? Muy bien, Lourdes. ¿Alguna otra interrogante más, aparte de lo que ya generó Lourdes? ¿Algún otro comentario? A ver, tenemos en línea, está Edwin, está Lourdes, que te felicito, Lourdes, porque estás participando de manera activa. Y también está Sergio, Sergio Quispe, ¿sí? No sé si hay algún comentario hasta acá, alguna inquietud, algún aporte, algo que no haya quedado claro. Te escucho. Hola, a ver, puedes escribir o puedes activar el audio. No hay ningún inconveniente. Ya, muy bien, vamos a proseguir. ¿Ya? A ver, Lourdes me dice que trabaja en la UCI neonatal. Excelente. Bueno, Lourdes, en realidad el mundo neonatal es diferente que el adulto. ¿Sí? Es muy diferente. ¿Sí? Inclusive hasta la reanimación es diferente. ¿Sí? A veces a tus bebés hay que intubarlos, ¿no? ¿Y por qué? Porque esos pequeñines son prematuros, ¿no? ¿Sí? Entonces, el problema es del compliance, el problema es de la distensibilidad del neonato. Tienes que calcular bien los parámetros en ese pequeñín, pues, ¿sí? Entonces, lógicamente que ahí todo es por peso, pues, ¿sí? Por eso que usted sabe, pues, que el neonato a veces nace deprimido. A veces el niño nace, pues, con la famosa membrana hialina. A veces ese niño nace con una aspiración meconial. De ese sufrimiento fetal, el niño se ha aspirado. Y a veces para poder aspirar el meconio, y a veces hay que intubarlo. Hasta el neonatólogo a veces tiene dificultades para colocar el tubo endotraqueal. Por eso que el personal de enfermería también tiene que saber colocar el tubo endotraqueal. ¿Sí? Porque a veces el niño pues se deprime y el niño puede hacer parada respiratoria. Y si hace parada respiratoria va a ser parada cardíaca, pues. Entonces el gran problema que tenemos con los neonatos es el manejo de la vía aérea. ¿Sí? Por eso que hay que retirar las secreciones, permeabilizar la vía respiratoria, ¿no? Si hay aspiración meconial hay que intubarlo, pues. ¿Sí? Un niño deprimido que no llora, que tienen un ágar, ¿no? ¿De cuánto? De 3. Ese niño hay que entubarlo. Entonces, para que pueda ventilar, ¿sí? Entonces, el cálculo de volumen corriente está en función del peso del bebé. Por eso que ustedes tienen resucitadores manuales de 30, de 50, ¿no? De 100, de 150, de 250. ¡Hay para todo! ¿Y eso justamente para qué? Para ventilar. La ventilación es importante, ¿sí? Entonces, es necesario que ustedes tengan en consideración. En realidad es un mundo diferente.
Me acuerdo que cada vez que iba a la maternidad de Lima, a veces no me querían recibir a una gestante en sufrimiento fetal. Una gestante con una preeclampsia, con una eclampsia, ya estaba convulsionando la gestante. Había que terminar el embarazo, pero no querían recibirme porque dice que no tenían ventilador mecánico, no tenían incubadora. ¿Qué hacía yo con una gestante con preeclántica o con eclampsia o con el síndrome de Gel? Se muere la madre y se muere el niño. No, a la fuerza lo introducían, porque era la vida del bebé. ¿Sí? Entonces, hay veces hay emergencias de esa naturaleza y a veces se necesita ventilación mecánica en estos neonatos. ¿Sí? Ya están con sufrimiento fetal, tienen madurez pulmonar. Entonces, tienes que colocarle pues, el tubo y ventilarlo, ¿no? Y a veces va a necesitar tu ventilador mecánico. ¿Sí? Entonces, todas esas cosas, bueno, la pediatría y la neonatología, en realidad también, yo soy emergencista, ¿no? Bueno, mi mundo es la emergencia, pero también me agrada mucho, ¿no? Observar todas estas necesidades que tienen los neonatos, los pediátricos, ¿sí? Las gestantes, es otro mundo, ¿sí? Muy bien, excelente. Y para evitar las complicaciones, lógicamente que tienes que hacer un adecuado, ¿no? Un adecuado manejo de la ventilación mecánica. ¿Qué es lo que tienes que manejar? Bueno, tienes que manejar el control de los parámetros del ventilador. ¿Sí? Por eso que yo no quiero que seas dependiente del médico. Tú solito, solita, tienes que ir poco a poco. Tienes que ir tú conociendo los parámetros. Tienes que conocer la fisiología respiratoria, la fisiopatología, las patologías obstructivas, restrictivas. ¿Qué es lo que está generando el problema? ¿Sí? Asegurar las alarmas del ventilador, que es otra necesidad. Los cuidados del tubo endotraqueal a fin de evitar el desplazamiento. Entonces, ya hemos visto el desplazamiento del tubo te genera incremento de la presión, ¿no? A nivel pulmonar y te va a generar barotrauma, ¿sí? Los cuidados de la cavidad oral. Entonces, todo eso es importante para poder observar todo este tipo de necesidad. ¿Sí? Es necesario, es pertinente. También valorar los ajustes del ventilador, incluyendo la temperatura y la humidificación del aire inspirado. ¿Sí? Ahora estos ventiladores modernos tienen todo. Tienen un panel de control, ¿no? Es como una computadora. Todo te da, toda información. Entonces tú lo puedes manejar. También observar la necesidad de sedación, de analgésico. A veces el paciente está con ventilación y el paciente está inquieto, ¿no? Inquieto, se mueve, pero está con sedación, ¿no? ¿Pero por qué se mueve? O sea, ¿por qué se mueve? Porque tiene un globo vesical. ¿Cuál es su, cuál es su problema? El dolor. ¿El dolor por qué? Por un globo vesical. Le está generando la presión de la vejiga. ¿Qué tienes que hacer? Cateterismo vesical, pues no, está obstruido, pues, o está haciendo estenosis. Entonces hay que ver cuál es el factor, lo que está generando esa incomodidad al paciente, esa alteración del confort, ¿no? Porque a veces pensamos que está sedado, pero el paciente comienza a reaccionar, pues, ¿sí? También hay que tener cuidado con los bloqueantes musculares, ¿sí? Y también controlar los factores que incrementan el trabajo respiratorio. A veces puede haber por incremento de la temperatura, sincronía con el ventilador. Por eso que tú observas los parámetros y tú observas cómo está respondiendo el paciente. ¿Sí? Muy bien. Y utilizar una técnica antiséptica en todos los procedimientos de succión según corresponde. Esto lo haces mediante las medidas de bioseguridad. Acá tienes que extremar las medidas de bioseguridad. Tú no te contagias, yo no me contagio. Ese paciente lamentablemente se puede contagiar. ¿No? Hay cepas muy resistentes. El paciente me puede hacer una sepsis foco respiratorio. El paciente me hace sepsis foco urinario. El paciente me hace sepsis foco dérmico. Por eso las medidas de bioseguridad es importante. La limpieza es importante, la higiene. A veces lastimosamente falta tiempo, ¿no?
para hacer la higiene del paciente o se hace una higiene muy superficial. Entonces, por eso que el germen busca una puerta de entrada. ¿Por dónde ingreso? Por vía respiratoria. ¿Por dónde ingreso? Por vía urinaria. ¿Por dónde ingreso? Por vía dérmica. Ingresan los microorganismos. ¿Sí? Y al final terminan complicándome mi pobre paciente y al final se muere. Causa de muerte, sexy. ¿Sí? Y eso es lo que los mata a los pacientes. Muy bien, estimados participantes. Ahora sí pasamos a la rueda de preguntas. Adelante con tus preguntas. Bueno, ya ha participado Lourdes. A ver, quisiera escucharle a Sergio o Eden, ¿no? A ver, por ahí también Lourdes, si tiene. A ver, adelante, Lourdes. Adelante, Lourdes. A ver, tengo a Edwin, tengo a Sergio y tengo a Lourdes. ¿Alguna interrogante, alguna inquietud? He tratado de ser lo más claro, preciso, ¿sí? Para que te pueda llegar una bonita experiencia académica, ¿sí? Y te ayude a mejorar tus competencias profesionales, ¿sí? Este capítulo de la ventilación en realidad es un capítulo muy hermoso, ¿sí? Pero como ustedes han podido observar, tiene sus complicaciones. Y frecuentemente, ¿no? El que está al cuidado del paciente es el profesional de enfermería. Y si no nos damos cuenta, lastimosamente el paciente se nos muere, pues, ¿sí? Ya les he indicado que en esta pandemia del COVID-19, el paciente estaba saliendo del cuadro crítico. ¿Por qué se muere? Por una obstrucción del tubo endotraqueal. Se forma un tapón mucoso, ¿sí? O por desplazamiento del tubo. Por eso se han muerto los pacientes. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Entonces a veces el paciente hace un broncoespasmo severo y ese broncoespasmo, ¿qué está haciendo? Está disminuyendo la luz del bronquio. Hay mayor resistencia al flujo del aire y por eso que hay que romper el broncoespasmo. Cuando tú veas que se está incrementando la presión pico, lógicamente que hay que tener bastante cuidado. Buscar cuál es la probable causa. Muy bien, estimados participantes. Bueno, para mí ha sido muy grato estar con ustedes en esta oportunidad. Yo sé que es un día domingo, día especial, no día familiar, y te agradezco por el espacio de tiempo que me has brindado. Muchas gracias por haberme acompañado este espacio de tiempo. Y bueno, mientras que tenga vida y salud, seguiré contribuyendo con nuestra profesión, porque a veces es importante compartir nuestras experiencias, ¿sí? Tenemos que tratar de evitar que se cometan menos errores, ¿sí? Lo importante es que sea cero errores, y con eso vamos a lograr la integridad de la persona, ¿sí? Muy bien. Entonces, gracias, Lourdes, por tus palabras, muchas gracias, ¿no? Y bueno, Dios mediante, ya nos estaremos viendo en otra oportunidad. Cuídense mucho. Un fuerte abrazo para cada uno de ustedes. Que Dios los bendiga y los proteja. Felicidades.